Introducción al canto y música litúrgicos. Capítulo 1. El canto y la música cristiana. Tenemos como objetivo reconocer que la expresión vocal e instrumental de los fieles dentro de la experiencia celebrativa de la Iglesia favorece la profundización e interiorización de la palabra, así como la vivencia del misterio de Cristo y de la Iglesia. Nuestra motivación es escuchar y distinguir los diferentes géneros de canto y música sagrada al servicio de la celebración litúrgica. La expresión vocal e instrumental en la expresión celebrativa de la Iglesia, canto y música. Llamamos canto y música a los fenómenos acústicos o expresiones vocales e instrumentales emitidos por distintas fuentes, aisladas o conjuntas que se organizan, seleccionan o acoplan según su sonido, timbre o ritmo, formalizados y estructurados gramatical y sistemáticamente en modos, voces, sonidos, silencios, escalas. Triada antropológica. Canto, música y cultura son la triada antropológica que combinan las palabras, los sonidos, los silencios, los modos que favorecen el encuentro bilateral vertical con lo sagrado y bilateral horizontal con lo profano para revelar y revelarse, comunicar y comunicarse. Servicio ministerial. La liturgia es el lugar privilegiado para el encuentro entre el arte y la teología, en el que la música presta su ministerio al canto y el canto a la palabra, llevando a cabo así un monus ministeriale que favorece el encuentro con el misterio y la vivencia del misterio al servicio de Dios y de la Iglesia. Encuentro con el misterio. El canto y la música permiten la profundización y la interiorización de la palabra y el signo mediante el cual Cristo se hace presente con su obra salvífica, como promotor de salvación. Cuanto mejor sea la música, mejor será la acogida del texto, y tanto mejor sea la acogida del texto, mejor será el encuentro con el misterio que se celebra. Celebración. La celebración es una manifestación visible, audible, sensible y gozosa de las realidades invisibles, de acontecimientos salvíficos que se actualizan en ese día, en esa fiesta, en esa hora, en la que la Iglesia como asamblea celebrante presidida por quien es su cabeza, se desborda con cantos que responden en concordia de voces y corazones. Dicen lo que se hace. La primera norma litúrgica consiste en hacer lo que se dice, y el canto y la música artísticamente dicen lo que se hace, es decir, lo que se está haciendo o está aconteciendo. Sentido eclesial. El canto y la música poseen también un sensus ecclesiae, sentido eclesial, que implica unidad, comunión, fidelidad, armonía, ortodoxia y universalidad, que exige un ritmo literario y textual, que se ajuste al ritmo de la melodía y a la comunidad que ora y canta. Género musical y contenido del texto. La simbiosis entre género musical y contenido del texto, entre momento ritual y comunidad concreta que celebra y canta, funde el espíritu en la caridad. Pablo VI afirmaba: sin el sensus ecclesiae, el canto, en lugar de ayudar a fundir los espíritus en la caridad, puede ser origen de malestar, de disipación, de deterioro de lo sagrado, cuando no de división en la misma comunidad de los fieles. Hay otras composiciones que son para fuera del templo, otros textos y otras composiciones musicales que, sin aspirar a cruzar el umbral del templo, podrán ser utilizadas en otras ocasiones, de alegre y cuidadosa distracción, de encuentros de meditación y de estudio, como formas de revalorizar con el canto decisiones y fervores.
Encuentro con el misterio. El canto y la música al servicio de la liturgia es el encuentro con la vida y con el misterio. Es el diálogo, pero es comunicación de un Dios que habla a su pueblo, también de un pueblo que celebra y aclama a su Dios. Es el ambiente vital o sits in leven de la liturgia como espacio y tiempo para el admirable comercio entre lo humano y lo divino. Es fiesta, es contemplación, es comunión y participación. Antecedentes históricos. Primeras manifestaciones. Las primeras manifestaciones de la música nacieron cuando el ser humano trató de reproducir la belleza de la naturaleza que tenía a su alcance, como el canto de las aves, los ruidos de la lluvia, del viento y de los truenos. Los primeros instrumentos musicales fueron la voz humana, los pies y las manos. Más tarde se usaron materiales de piedra, huesos, piedra reestirada y los arcos de caza. Formación del repertorio litúrgico latino. Aunque sabemos que la cuna de la música fue Mesopotamia y Egipto, hubo expresiones como la cultura litúrgica judía con sus salmos, himnos y cánticos celebrativos, como el sistema modal griego de 7 sonidos descendentes que lo conforman, el ambiente social romano y la experiencia de la iglesia africana en el siglo IV con el canto romano antiguo que asumió formas del rito bizantino. Todas ellas también determinaron el desarrollo del repertorio litúrgico latino que se fue formando hasta alcanzar una articulación compleja y bien caracterizada de la segunda mitad del siglo VII. En este periodo, probablemente en Roma, se comenzaron a reelaborar de manera sistemática las tradiciones anteriores según una nueva sensibilidad espiritual y una estética musical diferente, probablemente en el territorio franco-germánico del siglo VIII. El canto gregoriano. El patrimonio ya constituido en sus detalles es el llamado canto gregoriano, cuya importancia principal consiste en el hecho de que cada momento de cada acción litúrgica se le atribuye una tipología de canto con forma y estilos propios. El órgano, instrumento ceremonial. En la época carolingia hizo su ingreso triunfal en la iglesia el órgano como instrumento del ceremonial imperial. En lo sucesivo acompañarían los cantos y las celebraciones como instrumento autónomo con individualidad propia. El gregoriano, máxima expresión. La reforma gregoriana del siglo XI, llevada a cabo por Gregorio VII para la unificación litúrgica de toda la Iglesia en torno al sucesor de Pedro, llevó al canto gregoriano a ser considerado como la máxima expresión de la música cristiana y el desarrollo de las diversas escuelas polifónicas del arte antiguo, que tristemente en los siglos XII y XIII muchos trozos musicales de polifonía clásica solamente tenían de litúrgico el texto originario, aunque el soporte musical iba por otros caminos. Polifonía. Y es ahí donde la música y en la obra de compositores, cantores e instrumentistas se sirve de la liturgia como ocasión para afirmarse a sí misma. Compositores y ejecutante antes que ministro. En el siglo XIV, la escritura musical no solo se adecua a los procedimientos compositivos en curso, sino que favorecen acrobacias vocales y artificios estilísticos. El músico de la iglesia comienza a sentirse compositor y ejecutante antes que el ministro al servicio de Dios y de la iglesia. Causa de la marginación progresiva de la asamblea transformada en grupos que prestan atención a muchas finalidades impropias y profundamente diferentes a la naturaleza
misma de la acción litúrgica. Texto y liturgia subordinados. En este conflicto cultural y cultual se enfrentan en primera línea los textos y la música respecto de ocupar la atención principal, reduciendo el texto y la liturgia a una función totalmente subordinada. La polifonía alcanza su triunfo frente a la melodía. La música sigue considerándose como modo sublime de dirigirse a Dios y exaltar el pensamiento religioso. La música, impulsada por las aportaciones de las escuelas del norte de Europa, que cultivaban principalmente motetes, composiciones polifónicas y misas que favorecían más la audición musical que el encuentro con Dios, dio paso durante el Concilio de Trento a un replanteamiento de la música litúrgica tras un intenso debate respecto de la misma. Recuperación del sentido. El inicio de una profunda transformación en el campo del canto y la música se produce con el Papa Pío X a comienzos del siglo XX, como una recuperación del sentido profundo de la liturgia, arraigada en una experiencia vivida de Cristo Redentor y de su música. Finalidad de la música sagrada. Los principios generales del motu proprio tra le sollecitudini sobre la música sagrada del 22 de noviembre de 1903 expresaban que la finalidad de la música sagrada era la gloria de Dios y la santificación de los fieles, que debía contribuir al decoro y esplendor de las solemnidades religiosas, revistiendo de adecuadas melodías el texto litúrgico, además de excitar la devoción de los fieles para recibir los frutos propios de la celebración sagrada, que exigía tener las cualidades propias de la liturgia, que eran la santidad, universalidad y bondad de las formas, excluyendo todo lo profano y favoreciendo el arte verdadero. Disposiciones del Vaticano II. El Concilio Vaticano II, en la línea de San Pío X, aprobó las siguientes disposiciones vigentes hasta el tiempo: protección y cultivo del tesoro de la música sacra a través de la Schola Cantorum, escuelas de canto, procurando la participación activa de los fieles, necesidad de enseñanza y práctica musical en los seminarios e institutos religiosos, prioridad del canto gregoriano en la liturgia solemne romana, sin excluir la polifonía clásica y moderna, fomento y empeño en el canto religioso popular, especialmente en las misiones, gran estima por el órgano tubular, sin excluir otros instrumentos, y a la pastoral de los artistas y compositores con espíritu verdaderamente cristiano. La ministerialidad litúrgica en el servicio del canto y la música favorece el encuentro con Cristo. La ministerialidad al servicio de la acción litúrgica que desempeña el canto y la música, así como sus ejecutores, que son los cantores y músicos, entre otros, deberán favorecer siempre el encuentro con Cristo a través de los ritos y oraciones propias de la celebración sagrada, con miras a una participación activa, consciente, fructuosa y de utilidad. Correcta ejecución favorece la comunión con Dios. Las aptitudes musicales, según las distintas formas de desempeñar un ministerio de este índole, son algo fundamental y necesario para la correcta ejecución de un canto o pieza musical que favorezca la interiorización de la palabra y la exteriorización de la piedad de cuantos son arrebatados y envueltos por las notas sagradas, para vivir el auténtico misterio de comunión con Dios y con sus hermanos dentro de la celebración. Favorecer la participación. El sentido litúrgico y de servicio que deben tener los músicos y cantores dentro de la celebración deberá favorecer la participación activa y contemplativa de una asamblea celebrante que se reúne para elevar súplicas, entonar salmos, cánticos y alabanzas en un clima de sensibilidad espiritual y amplio sentido de unidad congregacional.
Adecuada formación. La formación adecuada de los cantores y músicos, disponiendo del tiempo y los medios necesarios para una mejor ejecución musical dentro del espacio celebrativo, será la base fundamental para desempeñar un compromiso de iglesia en la iglesia y con la iglesia para gloria de Dios y la santificación personal y comunitaria en los diferentes tiempos y momentos litúrgicos. Maestro de canto. El maestro de canto es un ministerio que se debe promover o recuperar, pues su dedicación plena y minuciosa para la impartición de lecciones de música, así como los ensayos con los integrantes del coro y la comunidad, se convierte en garantía de una celebración digna, ordenada y pulcra, fundamentada en la calidad artística y mensaje espiritual del canto y la ejecución. Además, promueve la participación activa de los fieles y la solemnidad de las acciones sagradas. Ministerio del salmista. El salmista es uno de los ministerios que se debe trabajar para la promoción del oficio divino y la correcta ejecución del salmo responsorial dentro de la celebración de la misa. La salmodia no solamente recita o responde un salmo, sino semi-entona y entona la oración propia del salterio en el modo y la forma adecuada que favorecen el etos, costumbre de la misma expresión. Una correcta formación litúrgica, espiritual y técnica de este ministerio permitirá distinguir la correcta ejecución y entonación de un himno, una antífona, un cántico, una aclamación o un salmo. Capítulo 2. El canto sagrado, parte necesaria e integral de la liturgia solemne. El objetivo es reconocer el canto sagrado unido a los ritos y oraciones como parte necesaria e integral dentro de la liturgia solemne. Nuestra motivación, algunas preguntas. ¿Has participado como miembro de algún coro? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Consideras importante el canto en la liturgia? ¿Por qué? ¿Qué pedirías a las personas que participan en este ministerio? Algunas preguntas para reflexionar. Introducción. Tesoro inestimable. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Función ministerial. La función ministerial de la música sacra en el servicio divino ha sido la razón fundamental por la que el canto sagrado ha sido enlazado por la Sagrada Escritura, los santos padres y el magisterio de la Iglesia a lo largo de toda su historia. Manifiestan que tanto más unida está la acción sagrada y expresan con mayor delicadeza la oración, fomenta la unidad y enriquece la solemnidad de los ritos sagrados. Es más santa, favorece mejor su ministerialidad al servicio de la celebración litúrgica. La Iglesia aprueba el arte auténtico. La Iglesia aprueba y admite todas las formas musicales de arte auténtico, que adornadas con las debidas cualidades y manteniendo las normas y preceptos de la tradición y disciplina eclesiástica, dan gloria a Dios, colaboran en la santificación de los hombres y favorecen la participación consciente, activa y fructuosa, pues la acción litúrgica cuando se celebra solemnemente es más noble, sublime y trascendente. Documentos preconciliares sobre la música sagrada. Tra le sollecitudini. El mutuo propio del Papa Pío X sobre la música sagrada del 22 de noviembre de 1903 manifiesta convenientemente
Señalar los principios que regulan la música sagrada en las solemnidades del culto. La música sagrada. La finalidad. A. Como parte integrante de la liturgia solemne, tiene a su mismo fin la gloria de Dios, la santificación y la edificación de los fieles. Decoro y esplendor. B. Contribuye a aumentar el decoro y esplendor de las solemnidades, revistiendo de adecuadas melodías el texto litúrgico, motivando la devoción de los fieles a fin de recibir los frutos propios y las grandes gracias de la celebración. Cualidades. C. Para tener en grado eminente las cualidades propias de la liturgia, a saber, santidad y bondad de formas, de donde emerge su carácter de universalidad. De santa, excluyendo todo lo profano en sí mismo y en cuanto a su interpretación sea verdaderamente santa. Música sacra. La instrucción música sacra, música sagrada del Papa Pío XII del 25 de diciembre de 1955 expresa que la disciplina de la música sagrada siempre ha sido de gran estima, pues su nobleza y pulcritud artística ha favorecido un mayor esplendor del culto divino y el fomento eficaz de la vida espiritual de los fieles. Don de Dios. Entre los muchos y grandes dones naturales que Dios concedió al hombre para el gozo espiritual y el descanso del alma se encuentra la música. San Agustín afirmaba que la ciencia y el arte de modular rectamente era una concesión de Dios para los mortales, dotados de alma racional, motivo por el cual abundan testimonios de los padres y escritores eclesiásticos respecto de su importancia en la elevación del espíritu y la concordancia del corazón con los labios durante la alabanza. Congruente con la fe. El interés de la Iglesia por la música sagrada permitió también cuidar que el artista que ejercía el arte sagrado fuera congruente con las mismas verdades de fe que profesaba. La dignidad y el valor de la música sagrada ciertamente se ajustan plena y coherentemente a la doctrina de la fe cristiana, de ahí que sea importante considerar lo siguiente. Artista y fe. El artista que no profesa las verdades de fe o se encuentra lejos de Dios en su modo de pensar y de obrar, de ninguna manera debe ejercer el arte sagrado. Expresar lo que cree. El artista de fe firme que lleva una vida digna de cristiano debe empeñarse en expresar y proponer de manera hábil y agradable las verdades que cree y la piedad que cultiva, estimulando al pueblo en su profesión de fe y en su práctica piadosa. Embellece e interioriza el mensaje. La dignidad de la música sagrada y su altísima finalidad recaen en que con sus hermosas modulaciones y con su magnificencia embellece y adorna las voces del presbítero, al mismo tiempo que interioriza el mensaje divino en aquellos que levanta y alzan sus mentes para cantar y alabar al Señor. Dignidad y sacrificio. D. La dignidad y valor de la música sagrada será tanto mayor cuanto más se acerque al acto supremo del culto cristiano, el sacrificio eucarístico del altar. Dos documentos postconciliares sobre la música sagrada. Musicae Sacrem. La instrucción Musicam Sacrem del Papa Pablo VI sobre la música sagrada, publicada el 14 de mayo de 1967, afirman que con el nombre de música sagrada se designa el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus distintos géneros, la música sagrada para el órgano y otros instrumentos admitidos y el canto sagrado popular, litúrgico y religioso. Las normas a considerar son las siguientes. Más noble. La acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto. Cada uno de los ministros desempeña su función propia y el pueblo participa en ella. Naturaleza propia. Es necesario observar el sentido y la naturaleza propia del canto empleado
empleando el género, la forma y el modo que requiere su propio carácter. Personas competentes. Conviene para la celebración litúrgica que se celebra con canto hacer una selección de personas competentes musicalmente hablando, sobre todo para las acciones litúrgicas más solemnes o bien que exigen un canto más difícil o serán transmitidas por radio y televisión. Partes difíciles. D. Es preferible decir sin canto, aunque con voz alta y clara, aquellas partes difíciles en las que el presbítero o ministro no tiene voz para cantar bien. Condiciones. La Iglesia no rechaza las acciones litúrgicas, ningún género de música sagrada, con tal que responda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes y no impida la participación activa del pueblo. Verdad y solemnidad. Hay que tener presente que la verdadera solemnidad de la acción litúrgica no depende de la forma rebuscada del canto, sino de la dignidad e integridad de la acción litúrgica misma, es decir, la ejecución de todas sus partes según su naturaleza propia. Festivo y grato. Lo festivo y grato de las celebraciones sagradas recae en gran parte en una asamblea que, toda entera, expresa su fe y su piedad por él. El coro. El coro o la capilla musical deberá asegurar la justa interpretación de las partes que le corresponden según los distintos géneros de canto y promover la participación activa de los fieles en el mismo. Cantores formados. Donde no hay posibilidad de formar ni siquiera un coro pequeño, hay al menos 1 o 2 cantores bien formados que puedan ejecutar algunos cantos más sencillos, que dirijan y sostengan oportunamente el canto e impulsen la participación del pueblo. Parte de la asamblea. El coro forma parte de la asamblea de los fieles y desempeña tal ministerio litúrgico. Quirógrafo. El quirógrafo del Sumo Pontífice Juan Pablo II, con ocasión del primer centenario del motu propio Trae Sollicitudine sobre la música sagrada elaborada el 22 de noviembre de 2003, afirmaba que el código jurídico de música sagrada propuesta por el Papa Pío X en su motu propio presenta la música sagrada como medio de elevación del espíritu a Dios y como valiosa ayuda para los fieles en cuanto a su participación activa en la pública y solemne oración de la Iglesia. Añade eficacia al texto. Juan Pablo II ratifica en ese documento lo siguiente: la música sagrada, interpretando y expresando el sentido profundo del texto sagrado al que está íntimamente unida, es capaz de añadir más eficacia al texto mismo, favoreciendo y preparando mejor a los fieles para recibir los frutos de la gracia propios de la celebración de los sagrados misterios. Purificar estilo y formas. Para asegurar la dignidad y bondad de formas en la música litúrgica, es necesario purificar el culto de las impropiedades de estilo y formas de expresión descuidada con la música y textos desalineados poco acordes con la grandeza del acto que se celebra. Manifiestan sentimientos. El canto y la música proponen las maravillas de Dios y manifiestan sentimientos de alabanza, de súplica e incluso de tristeza abierta a la esperanza cristiana, respondiendo a las exigencias legítimas de adaptación e inculturación. Celebración no es laboratorio. En el ámbito sagrado de las celebraciones litúrgicas, jamás sea un laboratorio de experimentaciones o de prácticas compositivas y ejecutivas introducidas sin una verdadera verificación. Elemento de unidad. El canto gregoriano, siguiendo el elemento de la unidad de la Iglesia romana. Lenguaje musical. Que se experimente los nuevos lenguajes musicales para experimentar la posibilidad de expresar con ellos las inagotables riquezas del misterio que se propone en la acción litúrgica.
persona competente. El aspecto musical de las celebraciones litúrgicas no se deja a improvisación ni al arbitrio de cualquier persona, sino que sea competente y respete los lineamientos teológico-litúrgicos adquiridos mediante una adecuada formación litúrgica. El pensamiento de Benedicto XVI sobre el canto litúrgico. El Papa Benedicto XVI tuvo una formación musical muy sólida que le vino desde su hogar y su familia. Esa preparación lo hizo sensible a la música en general y a la música en el ámbito de la liturgia. En variados escritos y entrevistas se expresan múltiples pensamientos a meditar y considerar aquí algunos de ellos. Expresa el misterio de lo sagrado. La liturgia no es show, no es un espectáculo que necesite directores geniales y actores de talento. La liturgia no vive de sorpresas simpáticas ni de ocurrencias cautivadoras, sino de repeticiones solemnes. No debe expresar la actualidad, el momento efímero, sino el misterio de lo sagrado. Silencio. Se ha olvidado que el concilio, por actuosa participación activa, entiende también el silencio, que permite una participación verdaderamente profunda y personal, abriéndonos a la escucha interior de la palabra del Señor. Ahora bien, en ciertos ritos no ha quedado ni rastro de este silencio. El escuchar agradecidos y el cantar se hacen uno. Es posible que haya más personas que canten mejor con el corazón que con la boca, pero el cantar con la boca de los que están dotados para ello pueden hacer cantar sinceramente el corazón de los demás, de manera que estos últimos cantan también con los primeros. El escuchar agradecidos y el cantar se hacen uno en la alabanza a Dios. Arte sacro y fe. Sin fe no hay arte alguno capaz de adecuarse a lo litúrgico, porque el arte sacro hallará su genuina expresión donde la fe haga acto de presencia. Música y palabra. La música litúrgica debe ser un medio de elevación, de lo contrario ocuparía el lugar de la palabra a la que sirve. La liturgia es la celebración de la palabra encarnada. Está necesariamente orientada de forma específica hacia la palabra. La música será su primer intérprete. Valorar el patrimonio. Necesitamos hacer una valoración del patrimonio musical litúrgico, especialmente del canto gregoriano y la polifonía, para fundamentar en él las nuevas producciones que deberán estar relacionadas directamente con la palabra y el marco litúrgico para el que son compuestas. Capítulo 3. El fomento de la música sagrada. Objetivo: reconocer que la formación y promoción de la Schola Cantorum, coros, son el mejor medio para una digna, ordenada y pulcra celebración, en la que el ministerio del canto y la música ejercen su función al servicio de la liturgia. Motivación: ¿qué diferencia existe entre un canto religioso y un canto litúrgico? Introducción. Invitación. Consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra. Foméntese diligentemente la Schola Cantorum, sobre todo en las iglesias catedrales. Los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles puedan aportar la participación activa que le corresponde a tenor de los artículos 28 y 30 de la Sacrosanctum y la Sacrosanctum Concilium 114. Importancia de la formación. Desde mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos y escuelas católicas, para que se pueda impartir esta enseñanza. Fórmense con esmero profesores encargados de la música sacra. Se recomienda además que según las circunstancias se erijan institutos superiores de música sacra. Desde también
una genuina educación litúrgica a los compositores, cantores y en particular a los niños. El fomento y enriquecimiento del tesoro artístico musical, libros litúrgicos musicales. El tesoro artístico musical de la Iglesia es un patrimonio del arte religioso, sagrado y litúrgico. Los libros litúrgicos musicales son muchas veces enriquecidos por miniaturas suntuosas en las cuales la connotación musical se conjuga con la preciosidad artística de las imágenes. Testimonio, belleza y universalidad. Los manuscritos litúrgicos musicales son el testimonio de la oración de la Iglesia a través de los siglos, de la belleza de la liturgia y de la universalidad del lenguaje que desde siempre une a los fieles, volviéndoles partícipes de la acción de Dios. Estos tesoros preciosos son conservados gracias a la custodia de los monasterios, bibliotecas y archivos personales de quienes hicieron posible que no perdieran durante determinados hechos históricos que los pusieron en peligro. La música ha traducido en melodía la liturgia. A lo largo de los siglos, en diversas épocas y en distintos lenguajes, a saber, como el canto gregoriano o la música polifónica, usada durante grandes y solemnes celebraciones, la música sacra ha traducido en melodía la liturgia, subrayando los momentos importantes y revelando el misterio del encuentro entre Dios, verdadero protagonista de la acción litúrgica, y el corazón del hombre que escucha y se comunica con él. Clasificación. La música sacra, como lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, podemos clasificarla en 4 tipos: religiosa, sagrada, litúrgica y al servicio de la liturgia. Música religiosa. Es aquella que por la intención del compositor o por el tema y el propósito de la misma es capaz de provocar sentimientos piadosos y religiosos, pero no es compatible con el monoteísmo ni tampoco apta para la religión sobrenatural o revelada en Cristo, que es el tema que nos atañe. Música litúrgica. Es aquella creada para la celebración del culto divino en las diferentes épocas culturales de la historia de la Iglesia y ejecutada dentro del espacio celebrativo y sacramental. Posee cualidades de santidad y bondad, de formas de donde brota su carácter de universalidad y excluye todo lo que es profano. Aún en el momento de su ejecución, bajo este nombre se incluye el canto gregoriano, la polifonía sagrada, antigua y moderna en sus diversos géneros, la música para el órgano y otros instrumentos admitidos en la liturgia y el canto popular devocional o religioso. Música al servicio de la liturgia. Entendemos por música al servicio de la liturgia aquella que no solamente es compatible con la religión sobrenatural o posee temas inspirados en las Sagradas Escrituras, el misterio trinitario, la Virgen María o los santos, sino aquella que se ha compuesto exclusivamente para momentos y acciones concretas dentro de las celebraciones litúrgicas que poseen un carácter comunitario y favorecen el encuentro con Cristo e insertan en el misterio de Él y de la Iglesia al estar al servicio de la palabra y del rito. Canto popular sagrado. El canto popular sagrado no se consideraba digno de la acción litúrgica, ya que su texto era en lengua vernácula, es decir, la lengua en la que se hablaba en los lugares, y por lo tanto se quedaba relegado a los ejercicios piadosos y devocionales. Sin embargo, la encíclica Musicae Sacrae de 1955 reconoció al canto popular sagrado como un género independiente pero extralitúrgico. Fue el Concilio Vaticano quien, ampliando el concepto de música sagrada, dio a la música religiosa y popular un estatus integrado en la liturgia al afirmar que la Iglesia no excluye de las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, siempre que corresponda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación del pueblo. Finalidad sacramental y litúrgica. Para que una música sea auténticamente sagrada es necesario que posea una predisposición adecuada a su finalidad sacramental
y litúrgica y sea, por lo tanto, ajena a la música destinada a otros fines. De ahí que no toda música sagrada pueda ser usada en las celebraciones litúrgicas. Fomentar y enriquecer la música al servicio de la liturgia. Fomentar y enriquecer el tesoro artístico musical al servicio de la liturgia en la mentalidad de los padres conciliares significa conocer, valorar, asumir y promover el canto y la música sagrada al servicio de la acción litúrgica. Adecuar y no acomodar o alternar la naturaleza a finalidad de la música litúrgica o popular, que en algunos casos permitiría el encuentro con el misterio y favorecería la comunión y participación litúrgica, y en otros no. Por ello es preferible dejarlas para sus fines piadosos, devocionales y festivos. Creatividad artística. La verdadera música y canto al servicio de la liturgia abren una posibilidad importante a la creatividad artística y musical de los compositores para elaborar y enriquecer el repertorio y patrimonio de la Iglesia en lo que se refiere a su ministerialidad musical al servicio de la acción sacramental. Interpreta y hace comprensible el rito. Una música verdaderamente al servicio de la liturgia es la que interpreta el sentido auténtico del rito, lo hace comprensible y por lo tanto permite y conduce a la implicación y a la participación activa. Entre rito y música debe existir una relación directa. Funcionalidad litúrgica. La música puede considerarse y convertirse en parte necesaria e integral de la liturgia. Si del rito nace el hecho sonoro más adecuado y directamente relacionado con lo que se celebra, pues como los ritos son muchos y de diferentes naturalezas, del mismo modo las expresiones musicales son multiformes, con el único fin de exaltar el contenido ritual. La correspondencia entre contenido ritual y signo que lo evidencia, la música, constituye lo que se denomina funcionalidad litúrgica. Una música es funcional cuando se adecua exactamente al sentido del rito, lo traduce e interpreta fielmente. Es lo que se llama sensus ecclesiae y sensus liturgiae, sentido eclesial y sentido litúrgico. La formación litúrgica en seminarios, institutos religiosos y otras escuelas. Formación esmerada. La enseñanza y práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos y en las casas de estudio es posible a partir de la formación esmerada de profesores encargados, especializados y capacitados pedagógicamente en este campo. Enseñanza teórico-práctica. Conocer los diferentes estilos. La enseñanza teórico-práctica de la música y el canto dentro de los planes formativos de quienes aspiran al sacerdocio o desarrollen ya un ministerio ordenado, instituido, extraordinario, litúrgico dentro de las celebraciones sacramentales es fundamental y de gran importancia para ello, sobre todo por el papel que desarrolló y sigue manifestando el ingenio del hombre dentro de la historia de la Iglesia para desempeñar un ministerio dentro de la acción litúrgica y un acompañamiento piadoso y devocional dentro de las manifestaciones sagradas de los fieles, el suficiente conocimiento del canto gregoriano y las características de la polifonía clásica y moderna, además del canto religioso y popular, son la plataforma fundamental de quienes presidan y acompañen la ministerialidad musical dentro de las acciones litúrgicas, pues ejecutan y favorecen los cantos del ordinario de la misa en su versión sencilla y solemne, los principios de la dirección coral para dirigir debidamente las partes invariables de la misa y la salmodia, así como los cantos y ritmos en la lengua popular son fundamentales. Verdadera y auténtica cultura y sensibilización. La Congregación para la Educación Católica, el 3 de junio de 1979, en su instrucción sobre la formación litúrgica en los seminarios, escribe: dada la importancia de la música sagrada en las celebraciones litúrgicas, los alumnos deben recibir de personas competentes la iniciación musical, incluso práctica,
que les será necesaria en su futuro oficio de presidentes y moderadores de las celebraciones de la liturgia. En dicha preparación han de tenerse en cuenta las dotes naturales de cada alumno y servirse de los nuevos medios, hoy generalmente usados en las escuelas de música, para lograr con mayor facilidad el provecho de los alumnos. Se debe procurar, sobre todo, dar a los alumnos no solo una preparación en el arte vocal e instrumental, sino también una verdadera y auténtica cultura y sensibilización para que conozcan y aprecien las grandes obras musicales del pasado y sepan escoger de la producción moderna lo que es sano y recto. La genuina formación litúrgica a los compositores y cantores, especialmente a los niños. Formación teológica, litúrgica y técnica. La formación teológica, litúrgica y técnica de quienes desempeñan un verdadero ministerio litúrgico dentro de la acción celebrativa es la mejor garantía de una digna, adecuada y pulcra acción litúrgica en lo concerniente al arte de celebrar, con la música y el canto al servicio de la celebración, misterio de Cristo y de la Iglesia. Ortodoxia. El adecuado conocimiento de la teología de la Iglesia permite la ortodoxia o correcta afirmación de lo que creemos, celebramos y vivimos, a partir de los textos bíblicos, patrísticos y magisteriales. Partir de la teología de la celebración. La formación litúrgica que parte de la teología de la celebración y no de una norma rubricista, hierática, rígida y fría, de lo que se debe y no se debe hacer dentro de la celebración, es la mejor forma de realizar un ministerio con responsabilidad, orden y humildad al servicio de la palabra y el sacramento, en el que se hace presente Cristo como portador de salvación por medio de ritos y oraciones. Contemplación y servicio. Acercarse o introducirse en el misterio de Cristo no es aproximarse con temor a una advertencia o prohibición, sino hacer un alto, prepararse y con un gesto de humildad y en una actitud de contemplación y servicio, obedecer y abrirse para experimentar lo sagrado y trascendente. De ahí la importancia de una formación litúrgica adecuada. Preparación técnica para músicos y cantores. La preparación técnica de los músicos y cantores es el condimento fundamental para una buena ejecución coral o musical de quienes prestan un ministerio al servicio de la liturgia, pues el sonido es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro impulsado por la percusión o fortamiento de un instrumento con sus cualidades de altura, intensidad, timbre y duración. La melodía, la armonía y el ritmo, como elementos constitutivos de la música, son fundamentales para la composición y la habilidad cognitiva, musical y auditiva para el control y calibración de la voz. Agrupación de voces. La agrupación de voces en función del registro o tesitura de cada una nos permite coordinar, dirigir y aprovechar las voces femeninas y masculinas para ejecutar una obra o composición. De ahí las distintas voces, soprano, mezzosoprano o contralto, o bien los tenores, barítonos y bajos. Niños cantores. Finalmente, la instrucción sobre la música sagrada del Papa Pío X respecto de que las voces agudas de tiples y contraaltos las ejecutarán los niños como lo hacían las sociedades corales que surgieron durante el periodo del clasicismo, en el que la masa coral desempeñaba un importante papel, sobre todo en las óperas. Fue retomada por los padres conciliares en el número 115 de la Constitución Sacrosanctum Concilium y explicada en la instrucción Musicam Sacram de la Sagrada Congregación de Ritos
y del Concilium del 5 de marzo de 1967, al hablar del grupo de cantores que podría incluir también a los niños. El canto gregoriano. Objetivo: reconocer que el canto gregoriano es el propio de la liturgia romana y que es necesario revelarlo por su naturaleza y espiritualidad como canto propio de la Iglesia, que favorece el encuentro con el misterio a través de sus 8 modos de ejecución. Nuestra motivación: escuchar la Salve Regina, el Veni Creator o el Pange Lingua. ¿Qué sentimientos te surgieron al escucharlas? Introducción, propio de la liturgia romana. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, en igualdad de circunstancias. Por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Origen del hombre. El canto gregoriano recibe su nombre de la reforma y recopilación del canto romano realizada en el tiempo del Papa San Gregorio Magno, que a las largas se impondría sobre los demás cantos existentes en la Edad Media: ambrosiano, mozárabe, galicano. Antifonario de Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que vivió del 540 al 604, recopiló y fijó los himnos del canto romano. Dejó manuscritos con neumas y publicó el antifonario. Sus himnos sirvieron de base para las composiciones medievales y el periodo que va desde el siglo XIII al XVII. Fue de uso estabilizado del canto gregoriano. Compositores. Entre los famosos compositores de la música gregoriana está Inocencio III, autor de la prosa Veni Sancte Spiritus; Jacopone de Todi, autor de Stabat Mater Dolorosa; y Henry Dumont, autor de la Misa Regia. Decadencia. Los siglos XVII y XVIII suponen la decadencia del canto gregoriano, pues se abrevian las composiciones, se corrompen muchos cantos y la polifonía comienza a sustituir al gregoriano en los grandes oficios. Abad Próspero retoma la pureza gregoriana. En el siglo XIX, en el monasterio francés de Solesmes, donde la corriente renovadora y restauradora del abad Próspero Guéranger se propone recobrar el esplendor de la liturgia romana y retomar la pureza gregoriana a través del principio Ad Fontes Sancti Gregori. Será el Papa León XIII, en 1901, quien apruebe paulatinamente las ediciones musicales de dicho monasterio, que más tarde serán confirmadas por el Papa Pío X en su mutuo propio de 1903. Paleografía y rítmica gregoriana. Es importante destacar y recordar la labor de Don Josep Potier y Don Moscreau, que con la paleografía musical y el tratado sobre rítmica gregoriana, le nombre musical gregorien, devolvieron su valor genuino al canto gregoriano en el siglo XX. Gregoriano y canto religioso popular. El uso de la lengua vernácula en todo el mundo a partir de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y la preferencia por el canto religioso popular ha venido eclipsando paulatinamente el canto gregoriano en la celebración, aunque el objetivo primordial de los padres conciliares fue colocarlo como el canto propio de la liturgia solemne romana y estilo propio para las partes invariables de la misa, además de algunas oraciones dentro de la misma. La espiritualidad del canto gregoriano, conexión con el misterio. El canto gregoriano está íntimamente conectado con el misterio y por ello es sinónimo de santidad, universalidad y bondad de formas al servicio de la palabra. Oración.
El canto gregoriano como oración y expresión humana es súplica, adoración, meditación, expresión de gozo, admiración, contrición o acción de gracias. Sus recursos musicales son rítmicos, modales y melódicos. Ritmo. El ritmo gregoriano es arsis, salida, arranque y tesis. Descanso, apoyo. El gran ritmo es un hacer y desarrollarse, descansar. La modalidad gregoriana es apta para la expresión de las multifacéticas situaciones emocionales de la naturaleza humana. Melodía. La melodía gregoriana es considerada en un doble vertiente: imitación, como sugerencia, sonoras de sentido de texto, que se adapta y comentan lo que dice al poner de relieve lo que el compositor quiere expresar o considera más importante. Fraseo, por las palabras y el canto que se hacen acompañar de un leve balanceo mediante apoyos rítmicos. Forma perfecta para internar el mensaje. El canto gregoriano es una forma adecuada para internar el mensaje en lo más profundo del ser y del espíritu del hombre. Un espléndido modelo para vocalizar. Su abundancia de M's favorece la vocalización e interiorización. En cuanto a su melodía, por sus intervalos cortos, es apto para ser cantado por cualquier voz. No cansa la garganta y permite el control de la respiración. Los elementos del canto gregoriano. La música es el arte de combinar bien los sonidos con el ritmo para la consecución de la belleza. La melodía es la sucesión bella de los sonidos y, por así decirlo, la materia de la música, y el ritmo organiza y da forma a la melodía en el tiempo. ¿A qué se llama canto gregoriano? Al canto de género diatónico y ritmo libre que la Iglesia ha adaptado para su liturgia. Es música vocal con texto religioso y de uso colectivo para ser ejecutado por la comunidad de creyentes, que admite incluso el acompañamiento instrumental del órgano, aunque no le sea esencial. Diatónico. Se llama diatónico por la escala natural, que comprende 5 tonos y 2 semitonos, sin admitir cromatismos, es decir, progresión por medios de tonos. Do, do sostenido, re, re sostenido. No se encontrará en los cantos gregorianos la sucesión si bemol, si natural, do. Ritmo libre. Se llama de ritmo libre porque no utiliza la sucesión continua de compases isorrítmicos, binarios o ternarios, ni tampoco sucesión de partes fuertes o débiles. Se entiende por libre como no medido, y su ritmo es aleatoriamente binario o ternario, dependiendo de la colocación del ictus y del texto latino. Notas gregorianas. Las notas gregorianas tienen el valor de una corchea, que pueden ir sueltas o agrupadas formando melismas. Se trata de una evolución del sistema de escritura musical occidental, en la que no se define con exactitud la altura de cada nota, sino su valor rítmico. Notación neumática. Para llegar a su sistema de notación muy parecido al actual, se empezó partiendo del primer sistema de escritura musical occidental, es decir, la notación neumática, que estaba constituida por neumas, signos elementales que se colocaban sobre cada sílaba del texto y servían de guía para recordar la melodía que debía de ser cantada. Notación cuadrada. En el año 1150, los neumas adoptaron una forma más definida y así nació la notación cuadrada, que permitió una mayor determinación de la altura de cada nota. Una sola melodía. La lectura de las melodías gregorianas no ofrece dificultad, aunque sí exige un breve periodo de práctica. La facilidad en su lectura musical está en que no existe más que una sola melodía,
y los neumas como agrupación de notas ayudan a percibir con antelación la progresión melódica, lo que equivale a decir que es posible ver muchas notas con un solo golpe de vista. Bructum, unidad de pulso. En lo que se refiere a la lectura de partituras gregorianas, la unidad de pulso es el punctum, que equivale a una corchea. El ritmo, aunque es irregular, no tiene cambios bruscos y siempre es el mismo pausado. De ahí porque la mayor dificultad para quien lo ejecuta está en habituarse a distintas clases o figuras. Arte modal. El canto gregoriano es el triunfo del arte modal, pues el conocimiento de la modalidad gregoriana en cuanto a la técnica es el mismo que de la tonalidad de la en la música figurada, lo cual favorece a la alternancia. El canto gregoriano es música para ser cantada y por lo tanto no tiene ni debe poseer una extensión muy grande. Finalidad de la oración. La finalidad del canto gregoriano es la oración y por ello posee 8 modos distintos de expresarla con sus variantes. En las melodías gregorianas se constata un ethos, costumbre, como realidad unida al modo. Los escultores del siglo XI grabaron en algunas capitales del coro de la abadía de Cluny y en armonía con un Cristo Pantocrátor los 8 modos gregorianos mediante un programa iconográfico centrado en la música, que en ambas caras presentan las siguientes inscripciones. 8 modos. Grave. Este tono, el primero, es el inicio de las armonías musicales. 2. Triste. Sigue un segundo tono, por el nombre o por la ley. 3. Místico. El tercer espolea con ímpetu y pinta a Cristo resucitado. 4. Armonioso. Prosigue el cuarto imitando las lamentaciones del canto fúnebre. 5. Alegre. El quinto muestra cuán poca cosa es cualquiera, tú mismo. 6. Devoto. Si deseas el afecto de la piedad, fíjate en el tono sexto. 7. Angélico. El modo séptimo insinúa el soplo divino con sus dones. 8. Perfecto. El octavo enseña que los santos son bienaventurados. Expresa la oración en forma de canto. El canto gregoriano, al prestar su ministerialidad a la palabra, expresa la oración en forma de canto y manifiesta su religiosidad. Posee un ritmo de fácil sumisión al texto latino, con la excepción del Kyrie eleison, que está escrito en lengua griega. Es considerado de ritmo prosádico y todas las piezas son simple modales, es decir, escritas dentro de uno de los 8 modos: protus, deuterus, tritus, treardus, en su forma auténtica o plegal, que se define por el texto y contexto litúrgico. La palabra y las formas musicales. Servicio. El canto gregoriano presta su servicio fundamentalmente a 2 grupos de textos latinos: el ordinario de la misa y el oficio divino de las horas, de las cosas solemnes, festivas u ordinarias. El modo primero, o portus auténtico, es la tónica de re y denominante la, propio de las cosas solemnes, festivas u ordinarias. La mayor parte de los misterios celebrados y profesados en los sacramentos y artículos de fe son cantados en este modo primero. Quizás las palabras que expresan su sentido son seriedad, majestuosidad, firmeza, confianza, seguridad y abandono. Tristeza, melancolía o serenidad. El modo segundo de portus plagal es tónica de re denominante fa, propio para expresar tristeza, melancolía o serenidad. Expresa también recogimiento. Durante el tiempo pascual manifiesta gozo interior y comunica dulzura, austeridad, ternura y penitencia.
Es un modo particular para semitonar las palabras que están en boca de Jesús o de Yahvé. Trascendente, sublime, fascinante. El modo tercero o deuterus auténtico es en tónica mi y denominante do, propio de lo trascendente, lo sublime y lo fascinante. Confiere un halo de misterio, expresa inmensidad y tiende al recogimiento, haciéndose partícipe de lo humano y dejándose arrebatar o acoger por lo divino. Manifiesta súplica y anhelo de parte de quien quiere ser oído en los cielos por su Dios. Meditación. El modo cuarto o deuterus plegal es una tónica mi y denominante la, propio de la meditación. Es un modo equilibrado y lleno de armonía, serenidad y posee la misma cadencia misteriosa del tercero y muchas veces parece obscuro, tierno y propio de las personas calladas y reflexivas. Alegría, gozo y esperanza. El modo quinto o tritus auténtico es una tónica de fa y denominante do. Es el modo propio de la alegría, del regocijo, del gozo y la esperanza. Es equilibrado y firme dentro de las reflexiones. Expresa también tristeza, pero con la esperanza de algo mejor. Expresiones devotas. El modo sexto o tritus plegal es una tónica de fa y denominante la, propio para expresiones devotas. Expresa dulzura y recogimiento, serenidad y a veces tristeza. Se presta para expresiones de ternura y compasión. De manera particular es utilizado en las celebraciones de la Virgen María. Elevación. El modo séptimo o tretardus auténtico es de tónica sol y denominante re. Propio de la elevación, ascensión, asunción, oración, es similar al quinto modo y favorece la oración y la meditación. Perfecto de los sabios y místicos. El modo octavo o tetradus plagal es de tónica sol y denominante do, considerado el modo perfecto, pues participa de los modos plagales y auténticos. Es la equidistancia y la virtud, el recogimiento y la elevación. Es el de los sabios, místicos y maestros espirituales. La polifonía clásica y moderna. Objetivo: reconocer que la polifonía, como paso del sistema tonal a la creación de la teoría musical, dio lugar a un reordenamiento de la música dentro de la acción litúrgica, alcanzando resultados de considerable perfección con el maestro Palestina, al conjugar la técnica polifónica con la expresividad del contenido. Oración de la liturgia. Motivación. Escuchar el Mesías de Handel y la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan de B.H. B.A.C.H. Introducción. No excluir la polifonía. La polifonía de ninguna manera ha de excluirse en las celebraciones de los oficios divinos, con tal que responda al espíritu de la acción litúrgica, confirma el número 116 de la Sacrosanctum Concilium. Teoría musical. Por la maduración de las condiciones musicales, eclesiásticas y sociales, la polifonía dio un gran paso en la historia de la música occidental. Los monjes instruidos, técnicos musicales de la Edad Media, perfeccionaron el sistema tonal y crearon una teoría musical. Polifonía. Entendemos por polifonía la producción simultánea de varios sonidos musicales o la producción simultánea de varias melodías cantadas o voces según ciertas reglas y procedimientos. Cantus firmus. El material sonoro tomado como punto de partida fueron las melodías gregorianas adaptadas o fraccionadas y casi siempre alternadas en su ritmo, de cadencia rítmica, o en su secuencia melódica, de cadencia melódica.
La melodía gregoriana base recibía el nombre de cantus firmus. Órgano. Los primeros resultados de la práctica polifónica giraron alrededor de una técnica conocida como órgano, que consistía en tomar la melodía base o cantus firmen y sobreponerle una o más melodías a intervalos. Órgano paralelo. Las voces tenían un desplazamiento siempre paralelo, por eso a ese órgano se le llamó órgano paralelo y fue la base de las demás formas polifónicas de su tiempo. Contrapunto. A la técnica de superposición de las voces se le llamó contrapunto, de latín punctum versus punctum, es decir, nota contra nota. Del órgano, con el paso del tiempo, surgieron dos tipos de polifonía primitiva. Dicantus. El dicantus, era un órgano en el que las voces se desplegaban en sentido contrario, es decir, mientras unas subían, las demás bajaban, llegando incluso a encontrarse y cruzarse. Falso bordón. El falso bordón era un órgano en el que la melodía gregoriana base se hallaba precisamente en la voz más grave. La polifonía religiosa del ars antiqua o vetera. El descubrimiento de la polifonía supone un nuevo reto para la música cristiana. Su nacimiento entre el siglo IX y XII del órgano como segunda voz añade a la melodía gregoriana y discatus como dos voces que se mueven por movimientos contrarios. Permitieron con el paso del tiempo la textura polifónica mejor conocida como ars antiqua o vetera. Polifonía, medio para solemnizar. La Iglesia abrió sus brazos a la polifonía con la nueva técnica musical, admitiéndola como medio óptimo de solemnizar el canto litúrgico. Su influencia en el desarrollo de la polifonía fue transmitida a través de la música Enchindraris y Schola Enchiriadis, tratados de música del siglo IX en el que por primera vez se manifestaron las reglas de la polifonía, particularmente en el campo religioso. Añadiduras de voces. La Iglesia fue dando instrucciones cuidadosas en las que respecta a las partes de la misa y del oficio divino, las cuales permitieron la añadidura de voces adicionales. A mayor importancia de la festividad o solemnidad, mayor perfeccionamiento polifónico de la obra. Motete. El motete, como principal forma vocal religiosa, comenzó a desarrollarse y a partir del siglo XIII y se extendió hasta el siglo XVIII, aunque posteriormente se siguiera componiendo, pero en menor medida y de una forma independiente. En los siglos XIII y XIV, el motete constaba de una serie de variaciones polifónicas sobre un canto dado, o cantus firmus, que llegó hasta 4 o 5 voces, con texto religioso en latín, sin instrumentos y ritmo libre para expresar mejor el ritmo del texto. Motate isorrítmico. El cantus firmus era una melodía ya existente de origen generalmente litúrgico y sobre el que se basaba la composición polifónica. Fue permitido tomarla de alguna canción profana del gusto del compositor. La melodía base era dividida en fragmentos y cada fragmento alterado rítmicamente para que dure entre 10 o 20 compases, constituyéndose la o las nuevas melodías alrededor de ellos, a tal forma que se llamó motete sorrítmico, para conservar cada periodo una estructura rítmica igual. Voces agudas, los niños. Las voces agudas las cantaban los niños. Para las mujeres no podían intervenir. Hablar, enseñar o cantar en la iglesia, el motete fue mezclado letras profanas y religiosas y fue buscando ritmos y diseños melódicos más distantes del canto gregoriano. Coral.
La misa se desarrolló como una forma musical. En ella se integran todas las partes de la liturgia que pueden tener el diseño de motete u otras formas y técnicas musicales. Igualmente puede reconocerse el nacimiento del coral, que viene a ser la principal forma religiosa de la Iglesia protestante. La música cristiana del Ars Nova, siglo XIV, triunfo de la polifonía. El triunfo de la polifonía sobre la melodía se da en el siglo XIV y sobresalen las obras de Guillermo Machaut, Misa de Notre Dame y un manuscrito medieval llamado Livre Vermeil del monasterio de Montserrat, que incluye un cancionero para uso de peregrinos. La decadencia del medievo y del renacimiento mantuvo el criterio gregoriano sobre la letra como elemento fundamental que seguía marcando el ritmo y manteniendo su contenido a través de la música religiosa y profana. Características de la polifonía. Las características fundamentales de la polifonía eran la mayor y complicada división rítmica, surgimiento de nuevos signos como las barras divisorias y las ligaduras, la evolución de la notación musical independiente de la gregoriana y el surgimiento de la forma motete, voz que hacía un contrapunto sobre el rígido esquema de cantus firmus, o modo de discanto o diafonía. Cantus firmus y discanto. El cantus firmus poseía un texto corto, mientras el discanto contenía un texto con más palabras. El texto utilizado estaba escrito en latín, sobre un salmo o pasaje de la escritura. Posteriormente, el motete se convirtió en una obra vocal polifónica o capella, con un carácter dramático e imitativo. Impulso de la música. Como la música seguía considerándose un modo sublime de dirigirse a Dios y exaltar el pensamiento religioso, entonces continuó desarrollándose el contrapunto imitativo y la técnica del cantus firmus y de la variación. La música estuvo impulsada por las adaptaciones de la escuela franco-flamenca, Bélgica, Holanda y el norte de Francia, desde donde se expone la polifonía a toda Europa. Los principales músicos que cultivaron los motetes y misas fueron Guillermo Dufay, Gilles Binchois, Johannes Ockeghem y Josquin de Pérez. Conciertos con acompañamiento de música. Fueron los reyes, príncipes y altos mandatarios eclesiásticos o ciudadanos acomodados de los burgos quienes dotaron a las iglesias con capillas musicales, escuelas de coristas y otras instituciones análogas. Ese fenómeno proporcionó que el ambiente de las celebraciones comenzara a degradarse y los fieles pasaran a acudir a las iglesias más para escuchar música que para orar, como afirmaba Erasmo de Rotterdam al decir: hemos introducido dentro de nuestros templos una clase de música laboriosa y teatral. Las gentes acuden al templo como si fuera un teatro, para que les embelecen los oídos. Así eran verdaderos conciertos con acompañamiento de misa. Siglo de oro de la polifonía. La polifonía alcanzó su plena madurez hacia finales del siglo XV y durante el siglo XVI, que coincidió con el llamado siglo de oro, y otros acontecimientos importantes con la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Concilio de Trento. El Concilio de Trento no prohibió la polifonía, pero pretendió de ella gran claridad y simplificación, para que se entendiera bien el texto, exhortando al mismo tiempo a que las obras polifónicas se basaran en la temática del canto gregoriano. El concilio siguió una etapa de profunda expansión musical, donde la polifonía alcanzó unos resultados de considerable perfección, dando lugar al periodo conocido como Ars Nova.
Reordenamiento de la música. El replanteamiento de la celebración y la música litúrgica durante el Concilio de Trento dio lugar a un reordenamiento de la música dentro de la acción litúrgica. Todas las cosas deben ser ordenadas de tal modo que la misa ya se celebre con o sin acompañamiento de canto. Puede llegar fácilmente a los oídos y a los corazones de cuantos la escuchan, de manera que todas sus partes se ejecutaran clara y adecuadamente. En aquellas misas que se celebren con cantos y órganos, nada profano ha de entremezclarse, sino tan solo himno y alabanzas divinas. El canto debe estar dispuesto no para dar vana satisfacción al oído, sino de manera que las palabras sean claramente entendidas por todos. Así, el corazón de los que las escuchan se sentirán movidos al deseo de lo celestial, armonía y a la contemplación del gozo de los bienaventurados. Uso de la lengua vernácula. El concilio no prohibió el uso de la lengua vernácula, lo cual favoreció una gran cantidad de himnos, cantos y obras polifónicas. Basta conocer las obras del maestro Francisco Guerrero, Pan divino y gracioso, oh Virgen, cuando os miro, alma sin saber amar, para darse cuenta de ellas. Sin embargo, los padres conciliares establecieron algunos criterios. Claridad y simplificación. La música no puede dificultar la percepción de la letra. Para que se entienda bien el texto, será necesario que la música se esmere en claridad y simplificación. La música debe servir al texto. Eliminar lo profano. La música destinada a la liturgia debe eliminar todo aspecto profano. Por eso las obras polifónicas deben basarse tanto en sus temas textuales como en los musicales, en el modelo del canto gregoriano. Canto llano. Ello no debería ser inconveniente para que el canto llano siga impulsándose y reservándose para él mismo un lugar prioritario en las celebraciones. Compositor que promovió la polifonía. El gran salvador y hombre encargado de salvar y promover la nueva música de la polifonía, que por los abusos y excesos técnicos de muchos compositores estuvo a punto de ser expulsada de la iglesia, fue Giovanni Pierluigi Palestrina, de 1525 a 1594, conocido como el primer músico de la iglesia, maestro compositor de la capilla papal, quien compuso muchas misas y motetes que el concilio propuso como modelo por su sentido religioso y espiritual. Su obra más conocida es la Misa del Papa Marcelo, pues dicho pontífice había pedido que se conjugara la técnica polifónica con la expresividad del contenido oracional de la liturgia. La práctica coral, por su parte, quedó también salvada al conservar el progreso alcanzado y permitido que el cauce de la pujante música continuará. Creación de grandes obras. El seguimiento fiel de las normas emanadas de Trento y las catedrales, así como el modelo de música presentado por Palestina, se convirtieron en fértil vivero de músicos, pues dieron lugar a grandes maestros de capillas de cantores y orquestas de ministerios o instrumentalistas. En España, durante el siglo XVI, se compusieron himnos católicos propios del oficio divino, con particular incidencia a la hora de las vísperas. La música de los movimientos de la Reforma, Lutero, teología y luego música. Martín Lutero, por su sensibilidad litúrgico-musical como presbítero agustino, además de su formación musical como compositor y flautista, afirmaba que después de la teología, la música era lo más importante y expresaba: la música es un don de Dios y después de la teología le concedo el lugar más destacado. Zwinglio no cantó, no órgano. Ulrico
Zwinglio suprimió el canto de los servicios religiosos y ordenó la destrucción y la no utilización de los órganos. Juan Calvino, por su profunda cultura musical, mantuvo un criterio ambivalente entre la admiración por la música y su titubeante oportunidad en las celebraciones religiosas. Prohibió absolutamente la música profana, autorizando en las casas con estricto disfrute doméstico las obras polifónicas, pero en los templos solo permitió el salmo monófono cantado sin acompañamiento de órgano. Huistas, solo monofonía. Un siglo antes, los huisitas, seguidores de Juan de Hus, habían destruido los órganos en las iglesias de Bohemia, prohibieron el uso de instrumentos musicales, excomulgaron a los trovadores en 1435 y en la celebración su culto no permitía sino la monofonía, actitudes en las que coincidían con otros personajes del siglo XV. Lutero, escuela coral, educación de los niños. Lutero manifestó su deseo de que todas las iglesias reformadas contaran con una escuela coral. Todo ello debería verse reflejado en la educación de los niños. Además, defendió decididamente los valores de la polifonía respecto a la música religiosa. Una de las primeras aportaciones de su reforma consistió en recuperar la antigua tradición alemana de utilizar la lengua vernácula y adaptar letras nuevas a canciones antiguas. Forma musical coral. La forma musical coral consiste en una composición sencilla a 4 voces, con texto en alemán donde ritmo y melodía sirven para aclarar el texto, y de textura homofónica, es decir, las voces van al ritmo mismo cantando las mismas palabras a la vez. Forman música que se adapta de manera adecuada al carácter participativo de los fieles, como lo pretendía la Reforma, y se distancia de las complejidades de la música católica. El coral se convirtió en un símbolo de la nueva religión y por ello en la señal de identidad de la Iglesia protestante. Periodo barroco. Durante el periodo barroco la música siguió siendo un elemento fundamental. En la vida religiosa cristiana, los nuevos instrumentos musicales que nacieron en este periodo fueron asumidos por la Iglesia, poniéndolos al servicio del culto. Las obras más importantes para las celebraciones litúrgicas durante este periodo fueron narrativo, solo coros y orquestas. El oratorio, composición vocal instrumental de carácter narrativo y sin interpretación escénica, en la que hay solo coros y orquesta. El texto suele tratar sobre una historia basada en pasajes bíblicos donde los personajes representados no actúan, pero sí cantan. Su nombre lo recibe de los oratorios de San Felipe Neri, donde sus seguidores se reunían para hacer oración. La obra más significativa es el Mesías de Georg Friedrich Händel. Narraciones evangélicas de la pasión y muerte. La pasión, composición vocal instrumental en la que hay solo coros y orquestas. El texto se basa en las narraciones evangélicas acerca de la pasión y muerte del Señor. Incluye recitativos, arias, coros y piezas instrumentales. En una de las principales formas de la música religiosa protestante y podría definirse como una cantata gigante, el elemento unificador y básico de las obras son los corales que van intercalándose y repitiéndose. Las obras más significativas de este género son La Pasión según San Mateo y según San Juan, del compositor Juan Sebastián Bach. Referencia a las fiestas religiosas. La cantata, composición de origen profano acogido por la Iglesia, especialmente en el ambiente protestante. Incluye solos, coros y orquestas. El texto suele hacer referencia a fiestas religiosas o lecturas de la liturgia
y su música tiene un carácter lírico. Se trata de una forma más breve que las anteriores y ello permitía que se pudiera interpretar después de las lecturas bíblicas. Gran riqueza musical. Si bien es verdad que los siglos XVIII al XX fueron de gran riqueza musical a causa del desarrollo artístico impulsado por extraordinarios compositores, en cada uno de los movimientos que se apuntaban, no se puede decir lo mismo de la música litúrgica, pues la técnica polifónica acabó absorbiendo todas las manifestaciones musicales que llegaron a imponerse y a marginar el canto monódico de la liturgia.